Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, hoy vamos a estar hablando de un componente que se agrega a la enseñanza de la fe, que es la esperanza. En predicaciones anteriores ya habíamos hablado de la esperanza. La Biblia nos habla de la esperanza. La esperanza se ha llamado una de las virtudes teológicas cristianas. ¿Sí? Y hoy, pues, el versículo que nos corresponde nos va a dar material para trabajar acerca de la esperanza. Todos nosotros hemos escuchado un dicho que reza que la esperanza es lo último que se pierde. Todos hemos escuchado eso. ¿Sí? Y es así. ¿Sí? Es un dicho que retrata perfectamente lo que es la esperanza y cuál es el alcance de ella. ¿Sí? Si yo tengo la esperanza de que la persona que estoy esperando va a llegar, ¿yo qué hago? Continúo ahí, ¿cierto? Pero si yo pierdo la esperanza y digo, no, ya esta persona no llega, ¿yo qué hago? Media vuelta y busco mi camino, ¿cierto? Esa es una forma muy práctica, muy ilustrativa para que nosotros podamos describir lo que es la esperanza. La esperanza, como nos la muestra la Escritura, es definitivamente una consecuencia de la fe. ¿Sí? O sea, no pudiese haber esperanza cristiana si no hubiese fe. ¿Sí? No habría ninguna manera de que nosotros pudiéramos tener una apreciación de lo por venir si no es gracias a la fe, que ya nos dijo en los primeros versículos que es una sustancia o que es un soporte de lo que se espera y que es la convicción perfecta de aquello que no se ve. ¿Sí? Entonces, la fe tiene que terminar siempre en esperanza. ¿Sí? O la conclusión de la fe es la esperanza. El límite de la fe es la esperanza. Donde llega la fe, donde termina la fe, comienza la esperanza. ¿Sí? Ya hemos dicho en otras oportunidades que esperanza viene de la palabra esperar. Esperar. Esperanza viene de esperar. Entonces, y la última parte, el sufijo, que es ansa, significa una acción. ¿Sí? La acción de esperar. Eso es esperanza. Entonces, por ejemplo, ese sufijo lo tiene la palabra confianza, ¿cierto? Confía de confiar y ansa la acción de confiar. O la palabra tardanza, o la palabra venganza. ¿Sí? Son dos palabras, una palabra compuesta. Entonces, Hebreos 11:22 no menciona la palabra esperanza, pero es un texto que nos va a hablar de las cosas que creía José para el futuro. Y pues claramente José no podría decir las cosas que dijo si no fuese porque él tenía esperanza en las cosas por venir. Entonces les voy a pedir que por favor lean conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 22. Dice la palabra del Señor así: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, el título de nuestra enseñanza de hoy es Fe y Esperanza. ¿Sí? Hemos estado trabajando binomios últimamente, binomios que nos muestra la Escritura. La relación que tiene la fe y que tiene la esperanza en este pasaje. Una vez más, el versículo nos va a hablar acerca de una persona que se encuentra en sus últimos días. La semana pasada lo hizo, hoy otra vez lo está haciendo a través de José. Por la fe, José al morir. El primer punto de nuestra enseñanza es al morir. Fe y esperanza al morir.
Es natural que nosotros pensemos que una persona joven, una persona con salud, que una persona con recursos, ¿sí?, que una persona con apoyo esté esperanzada de la vida, ¿sí?, que esté esperanzado de lo porvenir, que vea el futuro con buenos ojos. Eso es natural, ¿sí? Lo que no es natural es esto que hace la Escritura acá, hablándonos de una persona que está en su lecho de muerte, está a punto de morir, una persona que sabe que está pasando sus últimos días y que habla del futuro con una convicción inherente a la fe y que habla con toda certeza de las cosas que van a venir, ¿no?, como lo está haciendo José en este pasaje. Por la fe José, al morir, primeras dos comas del pasaje. Entonces, vuelve el pasaje a hablarnos acerca de que es por la fe que se desarrollan todos estos eventos que se están tratando en estos versículos. Ya se ha repetido un sinnúmero de veces al iniciar la historia de cada personaje. Eso ya es natural para nosotros. Es por la fe que José al morir hace lo que hace. Pero lo que no es normal, mis queridos hermanos, lo que nosotros tiene que poner a pensar es que el autor, al hablar acerca de la fe, porque quiere exponerle a sus oyentes, que son oyentes que están desanimados en las cosas de Dios, que son oyentes que probablemente han perdido el gusto por el Evangelio, que han perdido el gusto por la fe cristiana, ¿sí?, que ven con desdén las dificultades que les ocasiona el ser cristianos, ¿sí?, que él, al tratar de intervenir en ellos a través de la Escritura y de venir a la palabra, él vaya a usar la palabra de Dios para hablar de José, pues eso no sería raro, ¿sí? Lo que sí es muy raro es que él vaya a tomar de la vida de José el momento de su muerte, ¿sí? Eso es raro, porque si nosotros quisiéramos estimular a alguien acerca de la vida de un personaje bíblico como José, nosotros tenemos mucho más material, tenemos mucho más insumo en otros momentos de la vida de José, ¿sí? La vida de José es fascinante. La historia de José es una historia increíble, ¿sí? O sea, pasar de ser un esclavo vendido por los hermanos a ser el segundo gobernador más importante de la nación más importante del momento, eso es una cosa maravillosa, una cosa única, ¿sí? José, en los 14 años de hambre y de abundancia y de hambre que hubo en Egipto, fue el nombre de moda en Egipto, ¿sí? Después lo olvidaron, dice que después llegaron faraones que no conocieron a José, ¿sí? Así pasa todo en la vida, ¿no? Todos tenemos nuestro momento y llega otro momento donde nadie nos recuerda, donde nadie habla de nosotros. Pero José, cuando llegó la abundancia, pues la gente decía, el faraón le ha dado este voto de confianza a José y José es el segundo al mando. Pero él dice que van a haber 7 años de abundancia y después de 7 años de abundancia vienen otros 7 años de escasez. Vamos a ver, ¿sí? Van 5, van 4, van 3. Bueno, dice que ahora va a arrancar el año de escasez. Vamos a ver si es cierto el vaticinio de José. Llega el hambre, primer año de escasez. Uy, tenía razón José. 2 años. No, José es increíble. Había comida para todos, ¿sí? 14 años donde el nombre de José tuvo una vigencia única en Egipto. Pero el autor no nos va a hablar de esos años maravillosos de José, cuando fue el primero en la casa de Potifar, cuando fue el primero en la cárcel, ¿sí?, cuando fue el primero gobernando. Nos lo dijo en el versículo anterior, no hablando de José, sino hablando de Isaac, que adoró a Dios por lo que había hecho con su hijo.
pero el autor no nos va a dar esperanza hablándonos de la vida de José, con todo su esplendor y con todo lo que él desarrolló, lo que Dios desarrolló a través de una vida de fe. ¿Sí? Tendríamos otras cosas que decir a través de la fe de José. ¿Sí? José creyendo, estando en la cárcel. José creyendo, siendo un siervo. José creyendo, viviendo en medio de los ídolos de Egipto. ¿Sí? Pero el autor nos va a hablar de un hombre que por la fe que Dios le da en el lecho de muerte tiene esperanza. ¿Sí? Y eso para nosotros debe ser significativo, mis queridos hermanos. Porque es ponernos en el filo de la navaja, ¿sí? Es ponernos en el umbral de la puerta, es ponernos cuando estamos a punto de dar un paso y determinar lo que nosotros hoy disfrutamos y que a veces no pensamos de una manera existencial, ¿sí? Que cuando pensamos existencialmente es porque estamos tristes, porque tenemos pérdidas, porque estamos en angustias, pero por lo general cuando nosotros estamos bien y estamos disfrutando de la vida, nosotros no estamos pensando ¿cuándo me voy a morir? ¿Verdad que yo me tengo que morir? ¿Verdad que yo tengo que dar cuentas? Pero el autor nos va a poner en ese mismo momento, en ese momento existencial, para que nosotros pensemos en cuál es la utilidad que tiene para nosotros la fe, no solamente en nuestra vida, ¿sí? Sino también en nuestra muerte, para nuestra muerte. ¿Sí se han dado cuenta, hermanos, que siempre que las personas comúnmente hablan de fe, hablan es de proyectos? Se habla de fe para vivir, se habla de fe para hacer cosas, se habla de fe para estructurar grandes empresas, ¿sí? Pero cuando hablamos nosotros de que necesitamos fe para morir, de que necesitamos fe para la vida venidera, de esas cosas, hermanos, casi no hablamos, ¿sí? Casi no nos interesa. Ese tema no es un tema vigente, no es un tema de nuestro interés, pero el autor nos va a poner allí y va a decir, José fue una vida increíble, nadie duda de la fe de José, ¿sí? Un hombre que cuando una mujer quiso intervenir con él y era una mujer importante y quería acostarse con él, dice la Biblia, él no dijo no porque pronto me voy preso, él no dijo no por una razón humana, él dijo no porque ¿cómo podré yo fallar a mi Dios? Un hebreo en un pueblo pagano con otros dioses, ¿sí? Pero que siempre mantuvo esa exposición acerca de la fe que él tenía. Pero lo que nos va a decir acá el autor es, más importante que una vida de fe es que nosotros podamos llegar, mis queridos hermanos, al último día y que nosotros podamos esbozar como José las cosas que él esboza. Fe y esperanza para la vida venidera. Entonces, aquí nosotros pudiéramos hacernos esta pregunta, ¿sí? Que es como una pregunta que nosotros podemos encontrar incubada en el texto, en la intención que tiene el autor, y es una pregunta que el Señor Jesús se hizo y que nos la hacía a nosotros como creyentes retórica. La pregunta que él hizo es, cuando venga el Hijo del Hombre por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Y la pregunta que nosotros deberíamos hacernos es, ¿y cuando sea nuestro último día, ¿sí? ¿Tendremos fe para la vida eterna? ¿Tendremos fe? Porque probablemente los hermanos que estaban escuchando esta predicación o esta carta que se les envió, probablemente ellos estaban perdiendo su fe porque ellos estaban pensando en cosas muy circunstanciales, ¿no? Las persecuciones del reino, del imperio contra ellos, la pérdida de su estatus, la pérdida de bienes, la imposibilidad de poder acceder a beneficios o a escalafonar económicamente como escalafonaban otros, hacía que ellos no vieran la fe como algo demasiado promisorio para ellos y
que pudieran ellos estar pensando en que valdría la pena abandonar esa fe para poder escalar en otros aspectos, en otras áreas de la vida. La pregunta es la pregunta que hacía el Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando el Señor te tome cuentas, ¿qué vas a hacer con todas las cosas que tú has conseguido? Cuando el Señor te tome cuentas, ¿qué vas a hacer con todos los bienes? ¿Sí? Con todas tus riquezas, con todo lo que tú tienes, ¿qué vas a hacer con eso? Porque la realidad para cada uno de nosotros, hermanos, es que si algo nos tiene que interesar es cómo nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Sí? El último día de nuestras vidas, que no estamos hablando de un día lejano, podemos estar hablando que podría ser hoy mismo, para uno de nosotros o para todos nosotros, no lo sabemos. Y esto es lo que nos está haciendo caer en cuenta el autor. Por la fe José, al morir. Vamos a ver unos pasajes donde nos habla la Escritura de José esbozando su fe durante su vida. Génesis 41:16 dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 45, del 7 al 8. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Acuérdense que acá les está hablando José a sus hermanos cuando él se revela a ellos y les dice: este gran gobernador es su hermano. No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y Génesis capítulo 50, versículos 19 al 21. Dice: y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fe y esperanza, hermanos, al morir, ¿sí? No solamente es suficiente que tengamos una vida de fe. El autor nos dice: lleguemos al último día con fe y con esperanza. El segundo punto de nuestra enseñanza es: recordó las promesas. ¿Sí? Fe y esperanza. Al morir, recordó las promesas. Y vamos a leer la segunda parte, que está entre la segunda coma y la tercera. Dice: mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. José está en su momento de muerte, ¿sí? Y en su momento de muerte, en su lecho de muerte, él reúne a su familia para decirles unas cosas importantes, ¿sí? Y las cosas importantes que les va a decir a su familia es recordarles las promesas de Dios, es recordarles las promesas de la palabra de Dios. Acordémonos que José no tenía una Biblia como la tenemos nosotros. Acordémonos que todavía no se había escrito ni el Pentateuco, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios que ellos tenían, que eran las promesas que Dios les había dado, eran un recurso oral de transmisión generacional que ellos guardaban con mucho celo y que pues tenía un trabajo, ¿no? Tiene un trabajo, hermano. Nosotros a veces no nos acordamos de lo que tenemos acá escrito y que leemos, pero ellos se tomaron el trabajo de memorizar todas las genealogías y de memorizar todas las promesas y de transmitirse las promesas los unos a los otros con esmero, ¿sí? Con esfuerzo. Y eso pues es de vital relevancia que una persona que está a punto de morirse
se reúna para recordar las promesas. O sea, ¿por qué una persona moribunda en su lecho de muerte va a recordar la palabra de Dios o va a hablar de la palabra de Dios? Definitivamente es porque no era una persona religiosa. Definitivamente es porque no era una persona que tenía a la palabra de Dios como una muletilla dentro de su vocabulario, sino definitivamente era una persona que creía vehementemente que la palabra de Dios es verdad y que esa palabra se iba a cumplir y que tenía una urgencia importante, una urgencia que lo apremiaba para recordarle eso a sus oyentes. Y eso es importante, hermanos, porque cuando uno está frente a realidades grandes y tiene uno enfrente a las personas que ama y está a punto de morir, pues uno es lo más importante que uno cree, ¿sí? Lo más importante. Las cosas de mayor peso, por lo general, nuestros abuelos nos cuentan de cuando algún otro, alguna persona en nuestro ascenso generacional moría, entonces les daba detalles morales, ¿no? Vea, no se vaya a casar con fulanito, vea, obedézcale a sus padres, vea, deje de hacer esto, deje de hacer aquello. Pero José está recordando las promesas. Dios les había dado unas promesas. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran esas promesas? Que Dios les había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Sí? Eran varias promesas y esas promesas tenían dos condiciones importantes. Unas que eran unas bendiciones temporales y otras que eran unas bendiciones eternas. ¿Sí? Las bendiciones temporales eran tierra y eran descendencia. Entonces Dios les había dicho a ellos: yo les voy a dar a ustedes toda la tierra que ustedes ven aquí alrededor y voy a hacer de ustedes una gran nación y van a ser numerosos. Eso lo recordaron siempre, pero nunca olvidaron ellos que Dios les había dicho que también en ellos iban a ser benditas todas las familias de la tierra. La bendición que Dios les había dado a ellos no solamente consistía, mis hermanos, en las bendiciones que ellos iban a recibir como familia, sino en bendiciones que iban a ser exportadas, ¿sí?, de ellos hacia las demás familias de la tierra, que tienen que ver con el plan de redención y que tienen que ver con el Señor Jesucristo, que está contemplado desde el primer momento en que Dios le habló a Abraham. ¿Sí? No es algo que apareció allí entre líneas después de haberle hecho la promesa a dos o tres. No, desde el primer momento Dios le dijo a Abraham: en ti, en tu simiente, hablando de Cristo, de uno solo, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces José los va a reunir para mostrarles a ellos que es imperativo que ellos puedan conservar esa fe que él tiene. ¿Sí? Él tiene fe y él se la pudiera callar, ¿sí?, pero él tiene seres amados. ¿Y qué es lo que uno va a hacer por sus seres amados? Transmitirles lo mejor, ¿cierto? Si yo me voy, si esto es lo último que yo tengo que para decirles, pues les voy a transmitir una vez más lo más importante, y es que crean, que preserven, que se mantengan firmes en las promesas que Dios les ha dado. ¿Sí? Muy interesante, hermanos, que una persona en su lecho de muerte le diga a su familia: venga, nos vamos a reunir acá que vamos a hacer un devocional. Nos vamos a reunir acá que vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas uno quisiera decirle a la gente, cierto? Venga, que yo necesito pedirle perdón. Venga, que yo necesito arreglar cuentas con usted. ¿Sí? Yo necesito pagar esto que no he pagado. Ayúdenme con este tema que quedó pendiente. Pero él está diciendo: venga, que vamos a hacer un devocional. Venga, que vamos a hablar de la palabra de Dios. Tenemos unas promesas de Dios de las que tenemos que hablar. Mencionó la salida de los hijos de Israel. Todo esto eran promesas que Dios les había dado
y que ellos habían recibido y que ellos habían mantenido, ¿sí? El valor que tenía para ellos la palabra de Dios es el mismo valor que sigue teniendo la palabra de Dios para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Sí? Si esa palabra para ellos, que fue una palabra transferida de un padre a otro, ¿sí? De un padre a su hijo, y de ese hijo a su hijo, y de su hijo a su hijo, y para ellos era importante, cuánto más para nosotros va a ser la palabra escrita, que no tiene solamente un valor familiar, ¿sí? Porque podrían los vecinos decir, ay, es que ellos creen en unas promesas que dicen los papás de ellos que recibieron y que les dijeron a ellos que eran, y ellos se lo han transmitido generacionalmente. Y eso es muy dudoso, ¿no? Eso podría ser dudoso, ¿no? Y sí, ¿qué tal que se lo hubiese soñado el Señor? Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios, hermanos, que es una palabra con un valor conocido a nivel mundial, ¿sí? La palabra de Dios, la que nosotros nos reunimos acá para leer, que a nosotros posiblemente nos da pena abrirlo en el transporte público, nos da pena abrirlo en el trabajo, o que nuestros compañeros de estudio o las personas de afuera se enteren que nosotros leemos esta palabra. Es el libro más vendido del mundo en todos los tiempos. ¿Sí? No es ahora, es en todos los tiempos. Este es el libro más vendido del mundo. Pero los que estamos llamados a darle valor a esta palabra, a apreciarla y a que sea nuestro suspirar diario y lo que nosotros podamos mantener hasta nuestro último suspiro, pues somos nosotros. ¿Sí? No es la gente del mundo, porque la palabra se compra, muchas personas la compran y la abren y la tienen abierta en la casa y nunca la leen, ¿cierto? Pero quienes estamos llamados a darle valor a esta escritura, como lo hizo José, somos nosotros, hermanos. José fue un hombre que en el desarrollo de su vida, lo que más lo caracterizó fue su capacidad de dar interpretación a los sueños, ¿sí? El poder haber tenido ese don de interpretar sueños fue lo que lo llevó a él a ser el segundo gobernador más importante. Él podría bien, hermanos, con esos sueños o con esas visiones o demostraciones de lo porvenir que Dios le daba, haberse apartado de las promesas. Él hubiera podido decir, no, pues Dios a mí me dirá lo que yo necesito saber, ¿sí? Pero él fue una persona que se mantuvo atesorando la palabra que Dios les había dado, ¿sí? ¿Cuánto nosotros más, mis queridos hermanos, que tenemos tan amplia gama de libros, tan amplia gama de autores, ¿sí? Un tema que verticalmente se mantiene en todos estos siglos que se dieron para que se diera esta escritura, donde autores de diferentes ciudades, de diferentes idiomas, de diferentes profesiones, de diferentes lugares en posiciones económicas, participaron, pero ninguno causó un disturbio en la homogeneidad del tema, sino que concuerda. Entonces, para nosotros, hermanos, tiene que ser más valiosa la palabra de Dios que para el mismo José. Debiera ser. Tenemos razones para que nosotros valoremos a la escritura. La esperanza de José, lo que nos va a mostrar, que nos va a decir ya en la última parte, está fundamentada en la palabra de Dios. La palabra de Dios y la experiencia de Él, ¿sí? Nosotros no tenemos permitido pararnos acá, si nuestros estándares no nos permiten a nosotros como predicadores pararnos acá a predicarle a las personas sobre nuestras experiencias personales, ¿sí? Sobre los sueños que yo tuve anoche o sobre las cosas que Dios ha hecho en mi vida en muchos aspectos, porque no es el propósito de nosotros al pararnos acá, ¿sí? El propósito nuestro es hablar de la escritura.
Sin embargo, hermanos, eso no quiere decir que nosotros no tengamos experiencias personales, ¿sí?, para contar, o que Dios no haya hecho cosas maravillosas y prodigiosas en nuestras vidas personales, ¿sí? Porque realmente nuestra vida se compone de lo que Dios habla en la Escritura, pero de lo que Dios hace en nuestras vidas a través de esa Escritura, ¿sí? Y José tenía las promesas, pero también tenía un expediente que probablemente es mucho más abundante que lo que estas páginas nos señalan, que conformaban a una persona que al final de sus vidas tiene un criterio, una autoridad moral para hablar y para que nosotros lo escuchemos y nosotros lo atendamos, ¿sí? Porque no solamente son las promesas, es que Dios había hecho maravillas, como yo sé que Dios lo ha hecho en la vida de ustedes y como lo ha hecho en la mía. Y eso conforma el sustento nuestro, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos creer en lo venidero, ¿sí? ¿Cuánta esperanza podría haber tenido José cuando sus hermanos con mala fama lo tiraron en una cisterna y él escuchaba que estaban diciendo: vamos a matarlo a ver qué será de sus sueños, vamos a matarlo y llevamos un animal y le decimos al papá que lo despedazó un animal? ¿Cuánta esperanza podía tener él? Cuando lo más importante o lo más valioso que él tenía, que era un saco de colores que le había regalado su papá, se lo quitaron, lo rasgaron, lo llenaron de sangre y se lo llevaron a su papá. ¿Cuánta esperanza podía tener él cuando se lo entregaron a unos madianitas como un esclavo y recibió unas monedas por el precio de su vida? ¿Cuánta esperanza podía tener? Cuando llegó a la casa de Potifar, cuando la esposa habló mal de él y lo llevaron preso, ¿sí? ¿Cuánta esperanza? 13 años duró él desde que lo echaron a la cisterna y lo entregaron a las madianitas hasta que él llega a ser gobernador de Egipto. 13 años. Sin embargo, Dios en su infinita gracia y misericordia estuvo con él, se mantuvo con él allí, y él logró sobrellevar esas circunstancias tan difíciles, tan adversas que venían en esas situaciones. ¿Cuál es el fin de la reflexión, hermanos? Porque la Escritura dice que Dios siempre estuvo con José, ¿sí? Cuando José llegó a la casa de Potifar, la Escritura dice: pero Dios estaba con José. Cuando Dios llegó a la cárcel, dice: pero Dios estaba con José. Y cuando José estuvo en la casa de Potifar, llegó a ser el primero, el más importante de esa casa. Dice que Potifar no tenía necesidad de ocuparse de nada en su casa, solamente de lo que comía, porque todo lo hacía José. Era un hombre diligente, virtuoso en la administración, y Dios lo prosperaba y lo bendecía. La pregunta es: ¿y si Dios estaba con José, por qué José llegó a la cárcel? Si Dios estaba con José, ¿sí? Pero Dios dice que estaba con José, ¿sí? Y el hecho de que él haya llegado a la cárcel no quiere decir que Dios haya dejado de estar con él, como nos pasa a nosotros, ¿no? A veces cuando vemos que nuestros hermanos caen en desgracia, nosotros decimos: es que Dios ya no está con él, Dios ya no está con esa persona. Pero José cae a la cárcel y la Biblia dice: pero Dios estaba con José. Y si Dios estaba con José, ¿por qué duró años en la cárcel? Y la respuesta, hermanos, no nos gusta a nosotros, porque José fue vendido por sus hermanos, pero Dios le había dado un sueño a él donde se inclinaban ante él unas espigas, ¿se acuerdan? Y donde se inclinaban a él el sol y la luna, ¿sí? Es decir, que a José lo vendieron sus hermanos porque Dios estaba con José y porque Dios tenía un plan con la vida de José. Y llegó a la casa de Potifar porque Dios estaba con José. Y la señora lo calumnió y lo mandó preso porque Dios estaba con José. Se estaba cumpliendo ese plan. Y eso es importante que nosotros lo podamos apreciar y que nosotros podamos
tenerlo en cuenta. Porque nosotros decimos, Dios mío, es que tú no estás conmigo porque tú no estás haciendo las cosas como yo quiero. Tú no estás conmigo porque tú no haces como yo quisiera que tú haces conmigo. Pero la Escritura nos muestra a nosotros cosas muy diferentes. De que Dios cumple su plan, de que Dios obra sus magníficas cosas que Él ha pensado, ¿sí? Aún con circunstancias que son dolorosas, que son afrentantes, que son molestas, que son incómodas y que nosotros le oramos al Señor muchas veces diciendo, Señor, quítanos esto. ¿Sí? Yo no quiero esto más. Yo necesito es otra cosa. Pero aún en medio de esas situaciones, Dios está orando. Y José lo supo siempre. Con estas expresiones que nosotros leímos acá, mis queridos hermanos, cuando José se encuentra con sus hermanos y él les dice, no, es que ustedes no me mandaron acá. Tranquilos. José era terriblito, ¿no? José era casposito. Porque uno lee eso y uno dice, ay, tan perdonador José, tan noble José, los perdonó y no les tuvo en cuenta. Pero mentiras, porque primero los hizo sufrir harto. Primero los cogió y les hizo pasear de allá para acá con un preso y haciéndoles creer que él estaba como gobernador enfurecido con ellos, ¿sí? Y no pensó, se hubiera podido infartar el papá con todo eso que hizo, pero él se sacó la espina. Y después que se sacó la espina, entonces acá sí ya les manifiesta lo que él creía, ¿sí? O sea, acá no estamos hablando del corazón hermoso de José, tan perdonador, no, acá estamos hablando de las convicciones de fe firmes que tenía José, ¿sí? Que él les dice, es que no me mandaron ustedes acá, ¿sí? Él sabía que desde que Dios le había dado un sueño, Dios tenía un propósito y que él había visto cómo se venía cumpliendo eso. Y cuando él les dice esto, ya ellos se habían inclinado ante él varias veces. Cuando ellos llegaron con Benjamín, la primera vez cuando él los invitó a comer a su casa real, ellos dijeron, ay no, este señor nos está invitando acá porque se dio cuenta que nosotros volvimos a llevar nuestro dinero con el que habíamos traído para comprar los víveres para llevar a nuestra tierra, porque ellos compraron los víveres y José mandó que la plata con que ellos habían pagado del oro se los volvieran a meter en los sacos. Y cuando ellos iban ya por allá el camino, abrieron y se dieron cuenta que eso estaba ahí. ¿Y esto por qué está acá? ¿Sí? Entonces ellos fueron allá y se inclinaron y dijeron, no, es que esto apareció acá. Se inclinaron ante el siervo de él y él les dijo, no, eso fue su Dios que les puso su dinero ahí. Pero cuando llega José, ellos se inclinan ante él porque estaban asustados, pensaban que los iban a coger como esclavos. Después cuando la copa de plata que él hizo que la metieran en el saco de Benjamín, y ellos vuelven y sabían que lo iban a coger como esclavo, ellos llegan y caen de rodillas otra vez ante José. Señor, no sabemos cómo apareció esto acá. ¿Sí? Ya se había cumplido el sueño de José. Faltaba que llegara su papá y que llegara bueno, la mamá había fallecido, pero faltaba que llegara su papá y se inclinara para que todo estuviese resuelto, pero él sabía perfectamente que quien lo había llevado era Dios. Y que los propósitos que estaban cumpliendo eran los propósitos de Dios en medio de situaciones desafortunadas que él había tenido que vivir. Y esa fe él la tenía intacta, mis queridos hermanos, en el momento de su muerte. Dice Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Promesas que Dios les había dado a los padres de José. Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Es importante, hermanos, que nosotros recordemos que ya Dios les había dicho a ellos, ya Dios le había dicho a Abraham que el pueblo iba a ser esclavizado. ¿Sí? Ya Dios les había dicho a ellos directamente, claramente, y ellos sabían eso. Eso también hacía parte de su herencia oral. ¿Sí?
Y probablemente de eso también les habló José. ¿Sí? Porque José les va a decir a ellos en Génesis 50, les dice, Dios los va a visitar y los va a subir de esta tierra. O sea, Dios va a tener cuidado de ustedes a pesar de las cosas que vengan. Entonces, ese sería el segundo punto. El tercer punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos, es entregó órdenes prácticas. Entonces, fe y esperanza, primer punto al morir. Segundo, recordó las promesas. Tercero, entregó órdenes prácticas. ¿Sí? José al morir, hermanos, no solamente manifiesta unas convicciones personales. ¿Sí? Es normal, hermanos, que nosotros probablemente nos tardemos un tiempo en podernos atrever a hablarle a otra persona acerca de lo que nosotros creemos. Es probable, ¿sí? Pero es imposible, mis queridos hermanos, que después de nosotros haber inoculado esa fe en nuestro corazón, que Dios la inocula, y de esa fe empezar a crecer, que nosotros no podamos hablar de esa fe. ¿Sí? Siempre nosotros debemos manifestar la fe que Dios nos da. ¿Sí? Probablemente a nosotros nos da pena porque nosotros pensamos que hablar de Dios es ser invasivo con otros. ¿Sí? Nosotros pensamos que hablar de Dios es decirle a las personas, ay, no haga eso porque eso es pecado, eso está mal. ¿Sí? Esas cosas a veces nosotros lo podemos hacer con gente cercana, eso lo podemos hacer con gente que nos da ese permiso, pero yo no puedo decirle a mi jefe, no sea avaro, porque eso está prohibido por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque una vez el jefe me coge entre ceja y ceja, ¿cierto? Pero yo sí puedo decir, yo eso no lo hago porque a mi Dios no le agrada. Y eso ya es una predicación elocuente para otros poder escuchar las cosas que yo creo, las cosas que yo pienso, y las cosas que son motivantes o desmotivantes para mí en mi actuar en el día a día. Entonces José nos va a dar un ejemplo, hermanos, acá en la última parte del versículo 21. Dice, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y dio mandamiento acerca de sus huesos. José, mis queridos hermanos, va a dar una orden práctica. ¿Sí? Una orden que baña su fe de acción, que es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Señor, permite que nuestra fe sea bañada de acciones. Permite que nuestras acciones reflejen la fe que tú me has dado. Permite que mis acciones reflejen el conocimiento que tú me has dado. ¿Sí? Eso es importante que nosotros le pidamos a Dios. Y es lo que José está haciendo. José ya había dado, hermanos, amplitud de acciones que demostraban su fe en Dios. ¿Sí? De hecho, todos supieron que él había sido puesto como segundo soberano de Egipto, pues por la fe que tenía en Dios y por el don que Dios le había dado. Eso estaba clarísimo. Sin embargo, una forma como José sabiamente quiso transferirle su fe a sus descendientes fue poniéndoles a hacer cosas prácticas que les sirvían a ellos de un refrigerio, como un refrigerio o como un símbolo de la fe que él tenía en su corazón ya muy anclada, ya muy firme. Pero era probable que los que venían, los que él dejó de ver por tantos años, no tuviesen esa fe, ¿sí? No tuviesen esa certeza. Probablemente sus hijos pequeñitos que lo habían conocido a él como gobernador y que todo lo que él les había dicho, lo que había pasado con él, lo tenían como historia. ¿Sí? Probablemente requerían elementos sustanciales de juicio para ellos aferrarse a esa creencia que José tenía. ¿Sí? Él decía, yo la tengo clara, pero ¿y los que vienen después de mí? Los que vienen después de mí, necesito que la tengan clara. Y nosotros, hermanos, no podemos meter nuestra mano en el corazón de las personas que amamos y hacer que ellos
cojan esa fe que nosotros tenemos. No hay forma, ¿sí? Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de generar acciones que día a día, que continuamente les recuerden a ellos la fe que nosotros tenemos y que nosotros se la queremos heredar, ¿sí? Y eso fue lo que hizo José, porque dice, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Génesis 50, versículo 24-25 dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. O sea, en este versículo es que está inspirado el texto que estamos leyendo, en estos dos versículos, Génesis 50, del 24 al 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. ¿Sí? Dios los va a visitar, Dios los va a sacar de acá y ustedes me van a hacer un favor. El día que Dios los saque de acá, ustedes cogen mis huesitos y se los llevan con ustedes. ¿Y ahí qué hace el hombre, hermanos? El hombre idólatra, como somos nosotros. Ay, los huesos son muy importantes. ¿Sí? No podemos dejar que nos cremen. Yo tengo que dejar un cuartico especial en mi casa para que me metan mis huesos. Y cosas como esas, ¿no? Nosotros idólatras que somos, dicen, sí ve, ahí la Biblia habla de que José interpretó sueños. Entonces, ¿qué sería esos sueños que tuve yo anoche? Cuando nosotros, por estar viendo esos lunares que Dios pone en la Escritura, dejamos de ver el plan perfecto, el plan eterno, que es el plan de la redención, y que Dios lo está cumpliendo a través de estos eventos y de estas condiciones, ¿sí? Nosotros estamos en momentos donde la gente disocia mucho de los símbolos que nosotros usamos. Sabemos que hay hermanos creyentes que, por ejemplo, dicen que nosotros no debiéramos tener una cruz en nuestras iglesias, ¿sí? Y tienen pues unas razones que ellos sustentan para eso. Pero realmente los símbolos son importantes. Los huesos de José funcionaron como un símbolo, ¿sí? Y como una evidencia. Porque cuando Dios, después, a través de las 10 plagas de Egipto, a través de Moisés, saca a Israel de Egipto, ellos se acuerdan y dicen, ay, Moisés se acordó, ¿sí?, de que 460 años atrás un gran emperador de Egipto había dado órdenes acerca de sus huesos. Probablemente había un mausoleo especial de recordatorio. Ellos dijeron, vamos a llevar los huesos de José, ¿sí? José, mis queridos hermanos, les dio un mensaje muy importante a sus hermanos hebreos, porque José fácilmente hubiera podido haber sido enterrado en alguna pirámide de Egipto, ¿sí? Fácilmente le hubieran hecho un sepulcro muy venerado en Egipto, ¿no? Porque él se codeó con la realeza, ¿no? Fue amado por la realeza, pero él dijo, no, Señor, yo soy hebreo, yo soy del pueblo de Dios, y Dios prometió que va a dar una tierra prometida, y cuando esa tierra prometida llegue, yo quiero que mis huesos estén allá. Y eso es un mensaje importante para nosotros, mis queridos hermanos, que a veces nosotros queremos crecer en Cristo para poder obtener un gran lugar en el mundo, ¿sí? Pero la realidad no es esa. La realidad es que nosotros necesitamos menguar en el mundo para crecer en Cristo, ¿no? Que lo que Dios nos dé a nosotros pues será una bendición, pero nosotros tenemos que decirle a Dios que nos ayude a que eso esté puesto a sus pies, ¿sí?, como una forma de expansión del reino de los cielos, y no que esas cosas se conviertan en un estorbo, en una piedra, en un tropezadero para mi caminar con el Señor,
Entonces, ese ejemplo nos lo está entregando José, ¿sí? Él dio esas órdenes y levantaron sus huesos, y sus huesos fueron también puestos en la tierra prometida, en Siquem. Quedó la tumba de José como recordatorio de todo lo que Dios había hecho. ¿Cuánto no hizo Dios? ¿Sí? ¿Quién puede negar que José fue un gobernador en Egipto? Cuando los israelitas fueron esclavos en Egipto, cuando los huesos de José fueron llevados y se hizo un sepulcro en Siquem, ¿sí? O sea, cuánta historia en unos simples huesos, ¿sí? Como recordatorio de la obra de Dios. No es que los huesos son una muleta y entonces tenemos nosotros que guardar huesos, ¿no? Porque no funciona así, no es esa la manera. Entonces, hermanos, veamos acá a José con estas órdenes, simples órdenes prácticas, cómo él expresa esa fe personal, cómo él entrega a ellos, a sus descendientes, sus oyentes, lo que él cree, ¿sí? Y cómo él hace de una creencia personal una obra visible para sus oyentes y para sus cercanos. Eso es un ejemplo, hermanos, porque me preocupa mucho, mis queridos hermanos, que nosotros no nos sentamos motivados a expresar nuestra fe a nuestros seres queridos, a expresar nuestra fe a nuestros conocidos, a hablar de nuestra fe a todo el mundo, ¿sí? A Raimundo y todo el mundo, mis queridos hermanos. Yo cada vez que puedo lo hago, y les digo, yo no soy invasivo, ¿sí? Yo no me meto en la vida personal es que si no lo hago, si no me meto en la vida personal de ustedes, mucho menos me va a meter en la vida personal de un compañero de trabajo o de un vecino. No de esa manera. Pero cada vez que yo puedo hablar de las cosas que Dios ha hecho por mí, de las cosas que Dios me ha dado, de las bendiciones que Dios me ha dado, y de que todo lo que tengo que es por la gracia y la misericordia de Dios, o que los planes que estoy desarrollando son si Dios quiere o si Dios lo permite, eso es una predicación elocuente. Y ese mínimo lo debemos hacer todos, hermanos. La gran comisión es para todos nosotros, ¿sí? Entonces, José lo que está dando es evidencias del cumplimiento de las promesas. Mis huesos en la tierra prometida van a ser una evidencia de que Dios cumple sus promesas. Para nosotros esta escritura, hermanos, y todo lo que leemos en ella es una evidencia de que Dios cumple sus promesas. El hecho de que estemos acá predicando a Jesucristo es un hecho contundente de que el Señor cumple sus promesas. Y tenemos que expresarlo, porque tenemos múltiples razones todos los días de que Dios cumple sus promesas. Pero ¿cómo lo van a saber otras personas si nosotros no lo difundimos? ¿Cómo lo van a saber otras personas si nosotros no lo expresamos a diestra y siniestra? Éxodo 13:19 dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y Josué 24:32. Imagínense los personajes que tocaron los huesos de José: Moisés y Josué. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. Entonces, mis hermanos, vean ustedes acá a un hombre creyente, moribundo, dando expresión de su fe, y una expresión de fe que va a durar literalmente más de medio siglo, ¿sí? Pero que hoy, de una manera textualizada, nosotros también la estamos disfrutando. O sea, ¿cuál es la lora que dio José, hermanos? ¿Qué lora dio José? ¿Sí? ¿Cuál es el eco de las acciones de José para nosotros los creyentes? Hoy lo tenemos, hermanos. ¿Sí? ¿Cuál es el eco de la esperanza de José? José estaba muerto, ya muriéndose, pero él la tenía clara,
que Dios iba a cumplir la promesa de darles tierra, que ellos, aunque iban a ser esclavos, iban a ser rescatados, ¿sí? Y expresó eso a sus hermanos. Y hoy es puesto acá como un ejemplo para nosotros, mis queridos hermanos, que tenemos una tendencia a tener una fe limitada que no nos permite llegar hasta la esperanza. Si nosotros tenemos fe, tenemos que tener esperanza, ¿sí? Si nosotros tenemos esperanza, nosotros tenemos que tener claras las promesas, ¿sí? Si nosotros tenemos claras las promesas, nosotros debemos expresarlas a otros para que ellos puedan apreciar nuestra fe y posiblemente, si Dios lo permite, también la puedan compartir. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, porque tener una vida de fe y esperanza es algo que solamente Dios puede hacer en la vida de los creyentes. Pero que tenga la fe su complemento, que es la esperanza. Que Dios nos dé esperanza, hermanos. José tenía esperanza en muchos años hacia adelante. No seamos nosotros, hermanos, que vivamos sin esperanza, solamente en lo que será en el año por venir, o en los siguientes 5 años, o los siguientes 10 años, ¿no? A veces nosotros pensamos que los siguientes 10 años nuestros no tienen futuro, o los siguientes 20, ¿sí? Pero eso no es algo que nosotros podamos producir, es algo que Dios tiene que obrar en nuestros corazones. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor. Nos inclinamos, Señor, hoy ante ti con gratitud, Señor, con agradecimiento. Queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones, porque cuando tú nos haces llamados de atención continuos hacia lo porvenir, hacia lo que hay después de esta vida, tú nos reiteras que a veces estamos muy atornillados, Señor, a esta vida terrenal, que a veces vivimos muy ensimismados, Señor, que estamos distraídos y que a veces no nos ponemos al corriente de lo que es verdaderamente importante, que es el reino de los cielos y que es la vida eterna. Y te pedimos, Señor, que nos perdones. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, porque probablemente estamos en un punto en el que no creemos nada de lo que aquí se ha dicho y de lo que dice tu palabra, Señor. Y si es así, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque la fe es un don tuyo. Y si tú no obras en nuestros corazones, nosotros no vamos a poder creer. Pero probablemente otros de nosotros sí hemos creído en ti, Señor Jesucristo, sí hemos creído en tu palabra. Hemos visto, Señor, tus bendiciones y hemos estado creciendo, Señor, en tu obra y en la obra que tú has hecho en nosotros. Pero, Señor maravilloso, nosotros no somos capaces de dilucidar lo importante que es que nosotros aromaticemos nuestro ambiente en los lugares donde tú nos has puesto, Señor, con tu nombre, con tus obras, con el conocimiento que tenemos de ti. Y te pedimos que nos perdones también, Señor, porque a veces se nos olvida lo que José tuvo muy presente, que tú lo tuviste en una cisterna con propósito, que tú lo tuviste, Señor, sirviendo en una casa con propósito, que tú lo tuviste en una cárcel con propósito, que tú lo tuviste en la corte de un palacio con propósito, y que tú nos tienes acá hoy a nosotros, en cada uno de los lugares, con cada una de las personas, Señor, que nos tienes con propósito, y que nosotros no podemos callarte, Señor, no podemos pasar inadvertidos.
Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría. Tu palabra dice, con sabiduría ganaréis vuestras almas. Pero también puede ser, Señor, que nosotros sí hablemos de ti, que nosotros sí estemos perseverando, pero que estemos mirando el futuro con una visión oscura, que estemos descuidando las promesas que tú nos has dado, que estemos descuidando, Señor, tu palabra, que estemos descuidando, Señor, la fuente de la vida nuestra, Señor, que es todo lo que tú dices que has hecho y que harás. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, pinta nuestra vida con esperanza. Pinta, Señor, adelante de nuestros ojos un paisaje con esperanza en esta vida y en la vida venidera, Señor. Porque te tenemos a ti, el creador de los cielos y la tierra, el sustentador de todo cuanto hay, el gobernador de todas las cosas, el que quita reyes, el que pone reyes, Señor, el que inclina el corazón de los reyes hacia donde tú quieres, Señor. Tú eres el que manda, Señor, a las nubes a que rocíen. Tú eres el que las dispersa, Señor, con un soplido. Tú eres, Señor, el que permites que el sol brille o que se oculte. Todo lo tenemos, Señor, por tu gracia poderosa y potente, Señor. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos atormentamos, Señor? Ayúdanos, Señor. Perdónanos, Señor. Te lo suplicamos. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.